Hola, soy JYC1. Hablaremos de un tema importante en tu seguridad. Pues como bien sabes, en tu trabajo, siempre podrá existir un riesgo. Por lo tanto, es mejor que sepas cómo prevenirlos. Te invito a que pongas atención a la siguiente información. El nombre de este tema es: ¿qué es la violencia en el trabajo? Un asalto físico es un problema mucho más amplio. La mayoría de la gente piensa de la violencia como un asalto físico. Sin embargo, la violencia laboral es un problema mucho más amplio. Es un acto en el que una persona es abusada, amenazada, intimidada o asaltada en su empleo. Violencia en el trabajo incluye el abuso verbal, falsa juramentación, insultos o lenguaje burlesco y humillante, comportamiento amenazante, como el mostrar y sacudir los puños, la destrucción de la propiedad de la persona, o lanzarle objetos. Acoso: cualquier comportamiento que humilla, avergüenza, molesta, alarma, o abusa verbalmente a una persona y todo aquello que se sabe o se espera que sea desagradable. Esto incluye las palabras, los gestos, la intimidación, el acoso, u otras actividades inapropiadas. Amenazas verbales o escritas: cualquier expresión con intención de infligir daño, normalmente aprovechando niveles jerárquicos. Los ataques físicos: golpes, empujones, o patear. Los rumores, bromas pesadas, argumentos dañinos, daños a la propiedad, vandalismo, sabotaje, robo, traumas psicológicos. Los incidentes relacionados con la ira, la violación, incendios y asesinatos son ejemplos de violencia en el trabajo. ¿Qué factores relacionados con el trabajo aumentan el riesgo de la violencia? Ciertos factores de trabajo, los procesos y las interacciones pueden poner a las personas en mayor riesgo de violencia en el trabajo. Ejemplos incluyen trabajar con el público. La interacción de una persona con múltiples formas de ser y pensar no solo es difícil, sino a veces puede ser riesgoso, pues nunca se sabe cuándo alguien se va a encontrar con una bomba de tiempo, lista para explotar a la menor provocación. Manejo de dinero, objetos de valor, o los medicamentos con receta. Por ejemplo, cajeros, farmacéuticos. El riesgo de asalto violento es grande, o bien el tener que lidiar con personas que siempre tienen prisa. Realizar la inspección y aplicación de las leyes. Por ejemplo, empleados del gobierno. A nadie le gusta que le hagan observaciones, o les generen multas, por lo que las reacciones o respuestas pueden ser violentas de parte del afectado. Trabajando en los locales donde se sirve alcohol, por ejemplo, bares y cantinas. El riesgo de violencia en el trabajo puede ser mayor en ciertos momentos del día o por temporadas. Por ejemplo, evaluaciones de rendimiento en el trabajo, días de pago, a altas horas de la noche o primeras horas de la mañana, temporada de declaración de impuestos o facturas de servicios públicos con fechas de corte inmediato, entrega de las boletas de calificaciones o entrevistas con los padres. El riesgo de violencia en el trabajo o en el trayecto a este puede aumentar dependiendo de la ubicación geográfica de los lugares de trabajo. Por ejemplo, estar cerca de edificios o negocios que están en riesgo de delitos violentos. Por ejemplo, bares, bancos. Caminar por zonas aisladas de otros edificios o estructuras. Por ejemplo, callejones. ¿Qué grupos ocupacionales tienden a ser de mayor riesgo de violencia en el trabajo? Ciertos grupos ocupacionales tienden a tener un mayor riesgo de violencia en el trabajo. Estas ocupaciones incluyen empleados de atención médica, los funcionarios de prisiones, empleados de servicios sociales, profesores, los empleados del sector minorista como las tiendas de conveniencia. ¿Qué se puede hacer para prevenir la violencia en el lugar de trabajo? Desarrollar y aplicar una política contra la violencia en el trabajo, la cual debe ser desarrollada por representantes de la dirección y de los empleados. El componente más importante de cualquier programa de prevención de violencia en el trabajo es el compromiso de la dirección a evitarla. Dicho compromiso estará mejor comunicada mediante una política por escrito. La política debe aplicar a la gerencia, los empleados, clientes, contratistas independientes y cualquier persona que tiene una relación con la empresa. Debe además
Definir lo que quiera decir con violencia en el trabajo en lenguaje concreto y preciso. Proporcionar ejemplos claros de comportamiento y condiciones de trabajo inaceptables. Establezca en términos claros el punto de vista de la organización hacia la violencia en el trabajo y su compromiso con la prevención de esta. Indicar precisamente las consecuencias de hacer amenazas o cometer actos violentos. Describir el proceso por el cual se desarrollarán las medidas preventivas. A fomentar la declaración de todos los incidentes de violencia. Describir el proceso confidencial por el cual los empleados puedan reportar los incidentes y quién los causa. ¿Cuáles son algunas ventajas de tener una política escrita sobre violencia en el trabajo, el acoso y otros comportamientos inaceptables? Una política por escrito informa a los empleados sobre qué comportamiento la administración considera inapropiado e inaceptable en el lugar de trabajo. Por ejemplo, la violencia, la intimidación, el acoso, el hostigamiento, etc. ¿Qué hacer cuando se producen incidentes definidos por la política? Contactos para reportar cualquier incidente. ¿Existe en México una legislación específica de prevención de violencia en el trabajo? Hay una norma mexicana, la NMXR 025 SCFI 2009, que establece los requisitos para la certificación de las prácticas para la igualdad laboral entre mujeres y hombres. Esta norma mexicana incluye indicadores, prácticas y acciones para fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, independientemente de su origen étnico, racial, nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencia u orientación sexual, estado civil, o cualquier otra característica, o condición análoga. Asimismo, busca la igualdad y la inclusión laborales, además de consolidar la previsión social, a través de la creación de condiciones para el trabajo digno, bien remunerado, con capacitación, con seguridad, libre de toda discriminación, con corresponsabilidad entre la vida laboral y la vida familiar, que posibilite la realización plena de mujeres y hombres. Bien, hasta aquí termina esta parte del curso. Pasamos al test, para ver qué tanto te sirvió lo que acabas de leer. Tienes 15 segundos para responder cada pregunta. Empezamos. Para este test, solo necesitas una hoja en blanco en la que pondrás tu nombre, la fecha y tu área o puesto de trabajo en la parte de arriba. Posteriormente, solo escribe el número de la pregunta y al lado escribe la letra entre paréntesis que creas que es la respuesta correcta. Por ejemplo, 1. ¿Quién descubrió América? A. Hernán Cortés. B. Cristóbal Colón. C. Francisco Pizarro. Respuesta a escribir en tu hoja. 1B. Tienes 15 segundos para contestar las siguientes preguntas. Esto está interesante. Hola nuevamente.
Al parecer ya terminaste. Bien. Nos vemos en el próximo curso. Hasta pronto.